Bueno muchachos, una de las cosas por las cuales me atreví a querer hacer esta actividad o esta clase de este modo es porque no podía faltar a la responsabilidad que tengo con ustedes, puesto todo de mi parte porque me permitan poder hacerlo, y así es que espero hacerlo lo mejor posible. La primera vez que hago algo de este tipo, espero cumplir todas sus expectativas. Bueno chicos, vamos a ver lo que es Nervios 2. Me han dejado hacer lo que es el recorrido de los nervios en todo lo que es el segmento de la mano. Esta vez vamos a utilizar bastante lo que es la guía, pero siempre recalcando en ciertos detalles, ciertas correcciones que se le van a hacer, que en la posterior representación les voy a hacer llegar. Entonces, si es que tienen la guía, ubíquense en lo que es nervios 2. Ya han visto el recorrido de los nervios en lo que es brazo y antebrazo. Entonces, un pequeño recuerdo de lo que es el nervio cubital, cuando su paso del brazo al antebrazo, es el siguiente, ¿verdad? Todo el mundo sabe que cuando nunca les ha pasado el hecho de que se apoyan con el codo flexionado sobre una superficie, ya sea encima de su cama, encima de cualquier superficie dura, y a veces el codo está un poco desviado hacia afuera. La parte interna del codo choca con esa superficie sólida y te duele. Cuando esto sucede, ustedes dense cuenta un poco dónde es realmente el dolor. Y después de terminar esta clase se van a dar cuenta que el dolor es prácticamente en esta zona de la mano, precisamente porque el cubital pasa por detrás del epicóndilo medial en su paso del brazo hacia el antebrazo, y es ahí una zona muy vulnerable donde puede ser lesionado. Otra cosa es de que cuando vimos los músculos del compartimiento anterior de la mano, vimos que el único inervado por el nervio cubital es el cubital anterior, o para el Gray es el flexor cubital del carpo. Ahora, todo en este mundo, todo en el cuerpo humano tiene lógica. Si este músculo es el único inervado por el cubital, es precisamente este músculo el que está estrechamente relacionado con el recorrido del nervio cubital. Está por debajo de este músculo. Es por eso que lo llega a inervar. Ahora, un detalle también que es bueno que recuerden en el antebrazo es que según el Netter, la rama dorsal nace aquí y la rama palmar nace aquí. Ojo que para mí redondito significa que es enteramente sensitivo. Pero yo en la guía, si se dan cuenta, les he puesto al revés. Las correcciones son estas, que el ramo palmar es nace antes del ramo dorsal. Esto es según la teoría de Holmes y Gray. Esto es según los dibujos de Netter. Así que por favor, ya tuvimos este problema en lo que hicimos la revisión de cuello. En 2 oportunidades hubo una contradicción con Netter y con Holmes y Gray. Entonces aquí tengan cuidado con este inconveniente. El detalle está que ambos ramos son sensitivos por lo que está con redondito. Para mí, o para la guía, todo lo que es redondito significa enteramente sensitivo. Ahora, este ramo dorsal obviamente va a inervar la parte dorsal de la mano. Y este ramo palmar va a inervar la parte proximal de la inervación del nervio cubital en el nivel de la mano. ¿Sí? Entonces, nace en el antebrazo, pero inerva en la región de la mano. Ahora, en su paso del antebrazo hacia la mano, y entrando un poco enteramente en lo que es mano, sabemos que el nervio cubital pasa por encima del atináculo flexor, por el costadito del hueso pisiforme, a través del canal de Bouillon. Ojo que siempre aquí, ya hablamos cuando era lo que era anatomía de superficie, acá habían 2 tendones muy importantes. Este es el tendón del palmar menor, que se está cortando porque va a formar lo que es la fascia del palmar. Pero se menciona que en su paso del antebrazo hacia la mano, pasa entre los tendones del flexor común superficial, este amarillito de aquí, inervado por el nervio mediano, y entre el tendón del cubital anterior, que es inervado también por el nervio cubital. Ojo que siempre está por dentro de la arteria cubital. Se menciona que el canal de Bouillon es un canal que está por encima, claro, sería superficial al retináculo flexor, pero es donde sí pudiera estarse la relación estrecha es con el hueso pisiforme. Ya van a ver seguramente en su clase personalizada, van a ver unos casos clínicos con respecto a la lesión con la lesión del hueso pisiforme. Y siempre recuerden que el canal de Bouillon es por el canal por donde pasa el nervio cubital, del antebrazo hacia la mano. Por lo tanto, que quede como mensaje que el paso del antebrazo hacia la mano es a través de los tendones del flexor común superficial, el tendón del cubital anterior, a través del canal de Bouillon. Y siempre recuerden su estrecha relación con el pisiforme y la arteria cubital. Entonces, ya queriendo llegar a lo que es prácticamente la mano, recordemos que el nervio cubital, después de pasar el huesito pisiforme, se divide en un ramo superficial. Ahora, miren aquí, en la guía todo esto tiene un porqué. Este ramo superficial, si no es cierto, no es un cuadrado completo, pero tampoco es un redondo. Por lo tanto, este tiene inervación sensitiva como motor.
Pero siendo un ramo superficial, la mayoría, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría de los ramos superficiales son enteramente sensitivos. Entonces, este ramo superficial, miren cómo se divide, va a dar ramos digitales palmares comunes y ramos digitales palmares propios. Y también, además, Hollins menciona también que da una ramita a lo que son los ramos digitales del nervio mediano. Entonces, ¿quién da la ramita? Es el ramo superficial del nervio cubital. Ahora, ¿por qué se le ha puesto con cuadradito? Porque también va a llegar a inervar lo que es el músculo palmar cutáneo o el palmar corto. Este músculo que al momento de diseccionar, al momento de estar en los cadáveres, nunca se encuentra, porque es demasiado superficial. Precisamente por ser tan superficial es que es inervado por el ramo superficial. Y simplemente su inervación sensitiva es todo esto, todo lo que restaba de la rama palmar que nacía en el antebrazo. ¿Sí? Sigamos. Entonces, se divide en un ramo palmar, perdón, en un ramo superficial y en un ramo profundo. Ya vimos el recorrido del ramo superficial. Ahora, el ramo profundo, por ser profundo, está con otro color y es solamente inervación motora, por eso está enteramente con cuadradito. Y estos son todos los músculos que van a inervar a nivel de la mano. Ahora, recuerden que en la mano, la mayoría de músculos inervados son por el nervio cubital y en el antebrazo la mayoría son por el mediano. Esa diferencia siempre debes tener antes de iniciar el estudio de la anatomía de estas dos regiones. Entonces, ¿por qué sería un poco pesado hacer la descripción detallada? Porque esto es en base un poco de lógica. Se supone que inerva todos los músculos de la región hipotenar y parte de la región tenar. Entonces, estando prácticamente en la región hipotenar, es que tiene que hacer una especie de recorrido un poco circular hacia la región tenar para agarrar simplemente esos músculos los cuales son contados, los que inervan de la región tenar. También deben recordar que aquí se divide en parte, y esta es la razón por la cual solamente inerva el tercer y cuarto lumbrical. Me gustaría que pudieran hacerme algunas preguntas hasta aquí, pero continuemos. Espero ser lo suficientemente claro. Ahora, en cuanto al recorrido del nervio mediano, ya del paso del antebrazo hacia la mano, dos cosas importantes que siempre les recalco, que siempre les digo a nivel de anatomía de superficie, es que pasa entre los tendones del palmar menor y del palmar mayor. Ojo que esta es la zona donde tú vas a anestesiar el nervio mediano para tener acceso quirúrgico a lo que es alguna operación o alguna intervención en el nivel de la mano. Entonces, pasa por dentro del retináculo flexor o ligamento anular del carpo. Ok. El detalle está que muy parecido a lo que es el nervio cubital, ni bien termina de su trayecto a nivel del retináculo, se divide, como yo siempre les decía, ¿no? Se abre como un pocor. Entonces ahí se liberan varias ramitas, se dividen todas sus ramas terminales. ¿Qué me interesa que recuerden siempre? Que el mediano pasa por debajo y el cubital pasa por arriba. Cubital, canal de Guyon, y el mediano pasa por debajo del retináculo flexor. El detalle está aquí, que ahorita más adelante lo vamos a ver. Su estancia aquí junto a estos tendones lo hace más vulnerable a cierto tipo de lesiones que ya vamos a ver. Entonces, un detalle importante es de que antes de ingresar por el retináculo flexor da una ramita que es la rama palmar. Esta ramita palmar está ahí. No he podido aquí graficar un poco el retináculo, pero quiero que me entiendan eso. Antes de ingresar da la rama palmar. Ojo que está redondita. Por lo tanto, lo único que va a hacer es inervar la porción sensitiva de esta porción proximal del nervio mediano, de la muñeca. Ahora, ya ingresó y se divide. Al igual que el cubital va a dividirse en sus digitales palmares comunes y luego en sus propias. ¿Sí? Sus digitales comunes, ¿cuál va a ser? Todo lo que sobra, a diferencia del palmar. Ahora, aquí también dense cuenta que no está completamente redondo, sino que está con un cuadradito. ¿Cuáles los músculos motores que tienen estos digitales palmares comunes? Son el primer y segundo lumbrical. Son estos de aquí. Porque además existe la rama recurrente motora, que esta sí se va directamente a los músculos de la zona tenar. ¿Sí? Y esta es la explicación. Este recorrido, que se dan cuenta, prácticamente el recorrido te va a dar el significado de toda la inervación de los músculos. Por eso es que al comienzo les pedía de que memoricen primero los nombres de los músculos y relacionen un poco los colores. Ahora con el recorrido se les tiene que quedar fijo. El nervio radial es demasiado fácil. Si bien es cierto, el cubital pasa por detrás el radial pasa por delante del epicóndilo lateral. Ahora,
Este tiene detalles importantes en el sentido de que aquí, pasando el epicóndilo lateral, se va a dividir en un ramo profundo y en un ramo superficial. Entonces, primero vamos a hablar aquí del ramo profundo, en el sentido que aquí sí existe una gran corrección. En la guía quizás se puede prestar a confusiones, pero entiendan que el ramo superficial es solamente sensitivo y el ramo profundo es todo lo profundo, todo el compartimiento del antebrazo. ¿Sí? Ahora, si bien es cierto, están haciendo por aquí, ni bien pasa por el epicóndilo lateral, va a tener que ir a cada musculito de todo el compartimiento posterior. Y el nervio y el ramo superficial, que al final va a terminar en la manito, se va detrás de este musculito. ¿Sí? Detrás de este musculito. ¿Qué musculito será? El supinador largo o brachiorradial, que es el único del compartimento posterior más anterior. ¿Sí? El músculo del compartimento posterior que es más anterior es el supinador largo. Por debajo de este músculo es que el ramo superficial baja hacia la mano. Ahora, si recuerdan, yo les hice una pregunta. A nivel de la tabaquera anatómica, ya ustedes ya saben los límites de los tendones y el contenido que es la arteria radial. Pero además, ya siendo un poco más exquisitos al nivel de la descripción de la anatomía, una rama de la rama superficial del radial pasa precisamente, cubre a toda esta zona de la tabaquera. Si bien es cierto es el contenido profundo, pero la parte superficial es una ramita. Y es ahí donde en algunas situaciones, si bien es cierto, a nivel de la tabaquera anatómica tú puedes llegar a la arteria radial, pero también puedes llegar a la rama superficial del nervio radial, a nivel de la tabaquera anatómica. Hasta aquí necesito que se tranquilicen, se relajen. En realidad quisiera que me estén haciendo ahorita preguntas, pero a partir de aquí es que yo ya cumplí con ustedes con hacer la descripción de todo el recorrido de los nervios. Pero no me puedo ir o no puedo estar tranquilo, no puedo dejar el curso si es que yo no les doy lo que siempre me gusta darles, que es un poco de clínicas. Entonces, si ustedes están de acuerdo a esperar un poquito más, será unos 10 minutos, vamos a hablar enteramente de lo que es el examen físico de los nervios de la mano, que es en realidad para mí lo más importante del tema de nervios. Ya se les habrá recalcado en nervios 1, aunque esto prácticamente es tema de nervios 2, pero entiendan que las lesiones de la mano van acorde con su nervio. Por lo tanto, nervio cubital, mano en garra, por eso es que les hacen el dibujito de una C. Nervio mediano produce la lesión de mano de aplicador, mano de mono, mano simiana. Y el nervio radial, mano en gota. Esto ya lo han debido mencionar, o al menos se los han debido de tomar en algún quiz, pero ahora quiero que entiendan el porqué. Ahora, dense cuenta aquí, sobre todo aquí hay otra corrección. En la guía ha pedido un pequeño error. Este aproximado del pulgar es inervado por el cubital, no es por el nervio mediano. ¿Sí? Es una diferencia. Y bueno, acá hay ciertos detallitos, ¿no?, que le he mejorado. Pero tengan en cuenta aquí. Entonces, vamos a hablar primero del cubital, que es el primer nervio que hemos visto. Ya hemos visto su recorrido. Ahora, me importa que ustedes sepan que la mayor frecuencia, o el lugar donde frecuentemente se lesiona el nervio cubital es aquí, precisamente por traumas, por golpes, por lesiones, porque está tan cerca de la piel, está tan superficial que es fácilmente lesionado. Ese es el más frecuente. En segundo lugar en frecuencia es a nivel del canal de Guyon. ¿Sí? Porque en realidad, miren aquí, está prácticamente protegido por el cubital anterior, pero aquí es donde está realmente expuesto. Entonces, en cuanto a frecuencia, en cuanto a clínica, lo más frecuente es aquí, lo segundo más frecuente es aquí. Sea donde se haya producido la lesión, va a depender bastante de la clínica. Tomando en cuenta que la lesión ha sido aquí arriba, porque es lo más frecuente, vamos a entender de que va a haber un examen de sensibilidad y va a haber un examen de lo motor. Por lo tanto, en cuanto a la sensibilidad acá, no se vayan a confundir con los nombres, simplemente entiendan que si ha sido arriba, va a estar dañada esta zona. Pero si solamente ha sido acá abajo, a nivel del canal de Guyon, solo va a estar lesionada esta zona. Si yo lesiono aquí, esta y esta inervación se friega. En cambio, si yo lesiono aquí, solamente la porción distal, porque la región esta del ramo palmar nace aquí adelante. En cuanto a lo motor, y es prácticamente lo más difícil, no, simplemente lo más interesante. Sabemos que están inervados todos los músculos de la región hipotenar. Y aquí lo más importante, el aproximador del pulgar. También sabemos que están los
interóseos palmares, interóseos dorsales, ¿sí? Y también recuerden la sensibilidad de la cara posterior de la mano, ¿no? Es cuestión de que ustedes lo lean. Siempre recuerden que a nivel del antebrazo va a estar protegido por el cubital anterior. Aquí está. Un detalle aquí, que la verdad no sé cuánta aplicación clínica pueda tener, es de que si tú lesionas el nervio cubital, al estar ligeramente paralizado el cubital anterior, se produce una ligera desviación de la mano hacia la derecha. ¿Me entienden? Es una desviación radial. No puede contraer este músculo, por lo tanto le gana los de la derecha. Ese es el detalle del por qué está esa diapositiva ahí. También un poco de que participa un poco en la flexión, pero sobre todo esa desviación que les acabo de mencionar. Ahí está, ¿ven? Al flexionar la muñeca le pides al paciente que flexione la muñeca y ligeramente se desvía hacia la derecha, porque el músculo cubital anterior no tiene la suficiente fuerza. Otro detalle importante es el aquí. Esto es aquí donde yo siempre les he recalcado, pero nunca con tanta importancia. El tema de los lumbricales y la porción interna del flexor común profundo. Sabemos que el flexor común profundo tiene mitad de inervación junto con el mediano. Igual aquí los lumbricales nacen del profundo, igual tienen mitad de inervación. El detalle es el siguiente, ¿no? Siempre en este tipo de lesiones va a referir el paciente dificultad para cerrar el puño, sobre todo del cuarto y quinto dedo, precisamente porque para flexionar esos dos dedos es producto de esta inervación. Sí, claro, conciso, creo que cualquiera se puede dar cuenta. El detalle está, incluso estas maniobras, hay maniobras más personalizadas, ¿no? Ya, si tú quieres ser específico de qué dedo es el que no puede, simplemente generas una posición y le pides que doble, ¿sí? Ahora, ¿se recuerdan cuando les dije en movimientos de articulaciones? No es lo mismo la articulación metacarpofalángica que la interfalángica distal. Todo eso tienes que ver, porque la interfalángica distal es la del flexor común profundo. Esta es la que va a estar lesionada. Tengan mucho cuidado con eso, es precisamente porque llega hasta el último. En cambio, el del superficial no hay problema. Aquí. Recuerden que son ambos. Este es enteramente mediano. Este es enteramente cubital mediano. Ahora, recuerden que del flexor común profundo van a salir los lumbricales. Me interesan ahora estos dos, que son bipenniformes. Ahora vamos a ver todos estos. En cuanto a lo que es la evaluación motora, se dice o se refiere de que la mano va a tener un aspecto de atrofia de músculos, de los músculos interóseos. ¿Ok? Ahora, atrofia de la región hipotenar, pues precisamente son esos los músculos a los cuales el inerva. Recuerden que un músculo que no es inervado, con el tiempo se va a ir atrofiando. Ahora, esto es lo más importante, lo que quiero que se queden con lo del nervio cubital. Hay varios tests para evaluar el nervio cubital. Vamos a hablar de este primero, que es el signo de Fromet. El signo de Fromet normal es de que le pides al paciente que tome una hojita entre el pulgar y el dedo índice. Se dice que es Fromet positivo porque normalmente, incluso esta es otra forma, normalmente recuerden que aquí dentro de la mano hay un músculo que es el aductor del pulgar que está funcionando bien, no tiene ningún problema, inervado por el cubital. Por eso es que la mano va a tener esta forma. En cambio, si este músculo no tuviera suficiente fuerza, el pulgar tiene que apoyarse haciendo este movimiento. Entonces, al hacer este movimiento, es que tú te das cuenta de que le dices Fromet positivo. Igual, al momento de hacer el signo de OK, no el signo que ustedes están pensando, igual te das cuenta de que si es que necesitan ayuda, o sea, si es que flexiona la última articulación, la interfalángica distal, necesita ayuda, eso es un signo de Fromet positivo. Normal, positivo. Y se explica precisamente, una vez más, por la inervación de la región hipotenar del aductor corto del pulgar, o el nervio cubital. Esta es la explicación del signo de Fromet. Ahora, este signo, esta forma de evaluar es la que, bueno, al menos yo he tenido la oportunidad de aplicar, pero también se le llama signo de Fromet, y este es más común encontrarlo en los libros. Simplemente se le pone una hoja de papel entre todos entre cada espacio de los dedos, de cada espacio de los dedos. Y lo que aquí estás evaluando son los interóseos palmares y interóseos dorsales.
Recuerden que incluso les enseñé una mnemotecnia, que los interocios palmares eran los que aproximaban y los interocios dorsales eran los que alejaban. Por lo tanto, específicamente estás evaluando los interocios palmares. Signo de Froment, interocios palmares, los que llevan hacia la línea media propia de la mano, ¿sí? Cuando ya lo han visto ustedes de dónde nacen, se van a dar cuenta que el movimiento del meñique es hacia acá, hacia acá, hacia acá, y bueno, este es el pulgar, ¿no? Y los de los dorsales es enteramente lo opuesto. Yo estoy evaluando el signo de Froment, los interocios palmares. Y obviamente lo que tienes que hacer es esto. A ver, resistencia. Le pones la hojita y tienes que tratar de sacarlo. Se supone que ahí los tiene que aguantar. Ahora, si tú quieres evaluar los interocios dorsales, es exactamente lo opuesto. Recuerden que tú, para evaluar un músculo, todo músculo se evalúa con una fuerza opositoria. Entonces, si tú le pones aquí las manos, evitando para que los pueda abrir, y le dices, por favor, abra, y ahí estás evaluando los interocios dorsales. Finalmente, los lumbricales es aquí, y esta es la razón de por qué se forma la mano en garra. Vamos a ver los lumbricales. Ya sabemos que nacen del tendón del flexor común profundo. El detalle está aquí, ya sabemos su nacimiento, pero muy pocos saben dónde se inserta y la función que cumplen. Ojo, aquí les pongo, la función de los lumbricales es la flexión metacarpo-falángica. Metacarpo-falángica. Aquí está el detalle. Este musculito es mi amigo lumbrical. Entonces, el lumbrical, si bien se va a insertar en la base de lo que es la primera falange, pero también llega a la fascia o a la vaina del extensor de los dedos. Por lo tanto, si yo contraigo este lumbrical, va a haber una acción que va a ser la flexión metacarpofalángica, va a haber otra acción, otra fuerza por contigüidad con esta vaina tendinosa de los extensores, que va a hacer que esta articulación se estire. Por lo tanto, si yo contraigo el umbilical, va a ser esta flexión, pero al mismo tiempo va a ser la extensión de la articulación interfalángica. Por lo tanto, tú quedas con esta forma de la mano, así. Flexión aquí y extensión aquí. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta de la mano en garra? No es de que la mano en garra la vaya a tener así nomás. Es de que generalmente tú le pides al paciente, por favor, empuñe la mano. Y aquí está el detalle. ¿Quién va a poder empuñar o quién va a poder hacer el movimiento? El primer dedo es enteramente mediano. El primero y el segundo son enteramente medianos. Por lo tanto, ellos van a poder hacer el movimiento que acabo de explicar. Entonces, si le pedimos al paciente que empuñe la mano, el primer, el segundo y el tercer dedo no tienen ningún problema en hacer el movimiento que acabamos de especificar, la flexión metacarpofalángica y la extensión de los dedos. Obviamente que el movimiento del empuño de la mano también tiene que ver con la flexión de las articulaciones interfalángicas, pero eso es otro tema. Lo que quiero que se den cuenta es de que todos estos tres dedos sí pueden hacer el movimiento hacia adentro, sí puede moverse la articulación metacarpofalángica, pero tanto el cuarto como el quinto quedan ligeramente extendidos. Esa es la mano en garra, que cuando haces puño, estos sí se pueden ir hacia adentro, pero estos no. Y obviamente las lesiones a nivel sensitivo, que generalmente cuando les mencioné esa lesión al momento de apoyar el codo, es aquí donde se sienten las parestesis, aquí esos rayitos, ese hormigueo, es aquí donde se siente muy muy claro. Entonces, recuerden, no puede, primero que el flexor común profundo tiene mitad cubital, mitad mediano, que es encargado de la flexión interfalángica distal, no puede hacerlo, por lo tanto acá va a estar recto. Y segundo, los lumbricales, por lo tanto no puede haber flexión metacarpo-falángica. Esto es la razón de la mano en garra. Seguimos, el nervio mediano, mano de predicador, mano de mono, mano simiana. Nunca entendí, la verdad, hasta el momento, hasta el día de hoy, por qué le llaman de esto mano de predicador, mano en garra. Lo único que yo le puedo relacionar es que quizás que el pulgar, recuerden que el pulgar es lo único que nos diferencia de los monos a nivel de la anatomía de la mano, el pulgar ya pierde esa capacidad de oposición. Veamos. Primero, ¿dónde es más frecuente que se lesione el nervio mediano? Es aquí. Como se explicó cuando se está describiendo el recorrido del nervio mediano, la particularidad de estar por debajo del tendón flexor lo hace sensible, lo hace vulnerable a estar relacionado con las lesiones que pudieran haber con las estructuras adyacentes. Si el tendón se inflama, si la vaina se inflama, recuerden que todo en este cuerpo puede inflamarse. La grasa, el tendón, todo se puede inflamar. Y como está contiguo al nervio,
genera una lesión, genera una lesión, claro. Ahora, aquí, y un detalle importante que siempre se confunden. Si yo agarro y lesiono el nervio, se produce lo que es el síndrome del túnel del carpo, la rama palmar, esta ramita cutánea palmar, antes de ingresar al retináculo flexor, no se lesiona. Por lo tanto, esa sensibilidad no se pierde. Entonces, no recuerdo en el libro de Gray, sino en ese nuevo libro que les he pasado, no recuerdo, no sé qué, que está en inglés, menciona esa pregunta. Dice, al examen clínico de la mano, ¿cuál es la única zona en un síndrome del túnel del carpo? La única zona que sí puede tener sensibilidad es precisamente esta zona proximal inervada por esta ramita cutánea. Aquí, ¿ves? ¿Entienden la diferencia? La lesión es aquí, no aquí. Entonces, esta zona inervada por el ramo palmar del nervio mediano antes de que pase por debajo del retináculo flexor no se compromete. En cambio, toda la demás, sí, es un detalle un poco más fino, un poco más exquisito de la anatomía. Y finalmente lo motor, recuerden de que lo más importante es de que el opositor del pulgar, el músculo oponente del pulgar es por el mediano. Los demás están mitad, 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 mitad. Y recuerden aquí la sensibilidad, un poquito particular. No vamos a perder el tiempo hablando de estos detallitos que bien ustedes lo pudieran estar leyendo. Ahora, lo que les importa, lo que supongo ustedes que al igual que a mí nos apasiona, que es la clínica, el test de Tinel es un test que también se aplica en lo que es reumatología, simplemente es la percusión de un nervio periférico. En este caso, el nervio cubital. Se le dice que es positivo cuando se producen parestesias. Ahora, la pregunta del millón, ¿para qué estudian anatomía en superficie? Para ubicar el nervio mediano. Por lo tanto, tú le pides al paciente que empuñe, ubicas el palmar menor, ubicas el palmar mayor, y entre ellos está el nervio mediano. Le dices que el paciente que estire y tienes que percutir. Ahora, algunos utilizan el martillito, otros pueden utilizar la mano. Lo importante es de que sientan las parestesias en la zona del recorrido del nervio mediano. Y eso es un Tinel positivo. Otro test que también se utiliza es el test de Fallen. Simplemente se le dice al paciente que mantenga las muñecas flexionadas y unidas por el dorso en 90 grados. Muñecas flexionadas, unidas por el dorso en 90 grados por 60 segundos, un minuto. Y es positivo cuando el paciente le dices ya deje de hacer y siente las parestesias. Y finalmente, lo más importante dentro de los músculos de la región tenar son el oponente, ¿sí? Ahora, aquí obviamente si se pierde la inervación del nervio mediano, se va a notar una ligera disminución de la masa tenar. Igual como el cubital era de la masa hipotenar, de la masa tenar va a haber una ligera disminución. Y aquí el problema es que no vas a poder oponer el pulgar. Por lo tanto, el pulgar se queda abierto. Entonces, yendo nuevamente a lo que son los lumbricales, porque ven que en la mano prácticamente todo es del cubital, dentro de la mano, donde es los músculos inervados por el nervio mediano, vamos a tomar estos dos, sería el segundo y el tercero, primer y segundo lumbrical, pero el segundo y tercer dedo, igual, recuerden la flexión metacarpo-falángica, igual ya vimos esto, que si se va a contraer va a ser flexión metacarpo-falángica y una ligera extensión de estas interfalángicas. ¿Sí? Claro, más claro ni el agua. Ahora, esto explica el porqué de la manocimiento. Pides al paciente que empuñe la mano y solamente va a poder flexionar el cuarto y el quinto, porque estos tres primeros son responsabilidad del nervio mediano. Entonces, primero, recuerden que el flexor común profundo tiene mitad cubital, mitad mediano. Por lo tanto, la articulación interfalángica distal no puede. Por lo tanto, estos deditos van a estar estirados. Segundo, los lumbricales están están denervados. No va a haber flexión metacarpo-falángica. Y segundo, va a estar lesionado el oponente. Esta es la razón por la cual se produce la mano simiana o mano de predicador. Estos tres dedos no pueden hacer la flexión al momento de hacer el puño. Finalmente, recuerden, evaluar nervio cubital y nervio mediano, a ambos se les pide que hagan puño. Siempre recuerden eso. Para terminar, nervio radial es la mano en gota. Y esto es lo más simple. Yo siempre digo, el radial es demasiado fácil. Este nervio radial se lesiona muy frecuentemente, ¿qué pasó? Muy frecuentemente cuando se produce una fractura del húmero. Recuerden que, ¿por qué siempre cuando ya se les separa entonces ya se les sabrá tomar el quiz?
¿Por qué se les toma en el quiz qué estructura pasa o por dónde pasa el nervio radial a nivel del brazo? Es por el canal, el surco, el canal de torsión o el surco del nervio radial. Es porque si tú lesionas ahí el húmero, muy frecuentemente se lesiona el nervio en esa zona. El detalle está que siendo una zona tan alta, va a haber bastante manifestación clínica. Primero que la sensibilidad sí va a estar lesionada, va a estar comprometida. Ojo que dependiendo de qué nivel esté, va a estar lesionado estos dos, porque recuerden que estos nacen por aquí, ¿sí? Si la lesión es aquí abajo, entonces van a estar comprometidos. Estos de acá arriba, si la lesión es aquí abajo, muy probablemente estos aún permanezcan sanos. Entonces, para no pelear, para no discutir, para que se lleven esto a casa, quédense con la mano. Uno, con la sensibilidad. Si van a evaluar sensibilidad, no tienen pierde con la mano. Uno. Y dos, la inervación motora, siendo aquí una zona tan alta y siendo el nervio radial el único que inerva todo el compartimiento posterior de la mano, entonces tú vienes aquí, todo el compartimiento posterior de la mano, todo lo que es extensión, se atrofia o pierde función. Por lo tanto, se le dice la mano en gota, no puede extender la mano, pero puede moverse tal cual. Esta sí mano, esta sí se va a ver. Esta sí, así se ve. Tú lo ves al paciente con la mano caída. Y finalmente esto les dejo, chicos, espero que lo sepan entender. Soy muy ferviente de lo que es la ideología de Don Bosco, soy de ese colegio, y espero que lo compartan. Recuerden, chicos, que deben tener humildad, tanto para pedir un favor, como para poder prestar su ayuda. Una vez más, discúlpenme por no estar presente, espero haberlo hecho bien. Si tuvieran alguna duda, no se cohíban en escribirme o preguntarle a los tutores. Estoy seguro que los tutores están completamente capacitados para poder ayudarlos. No tengan miedo y espero llegar lo más pronto para verlos y estar ahí con ustedes. Y recuerden que como grupo siempre vamos a estar para ayudarlos, chicos. Muchas gracias.